Segunda de Corintios, en el capítulo 3, verso 7, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es por Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Gloria a Dios, el ministerio de muerte grabado en piedra. Mire cómo dice acerca de la ley, porque está hablando acerca de la ley de Dios. Cuando se habla de la ley de Dios, la ley la dio Dios. Dios es santo, justo, puro, todopoderoso. La ley es buena, santa y justa. ¿Por qué? Porque salió de la boca de Dios. Todo lo que Dios mandó era bueno. Amén. ¿Por qué dice entonces ministerio de muerte? Porque eso es lo que produjo. La ley produjo muerte en las personas. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley. La ley era un espejo que le mostraba al hombre sus faltas, que estaba en pecado, que lo único que cometía era pecado. Cuando nosotros hablamos de falta y de pecado, mire, tendríamos que dar gracias nosotros, gracias por la gracia de Dios. Si ustedes me dijeran, pastor, usted no va a pedir perdón nunca en nada porque está bajo la gracia, creo que a veces el perdón delante de Dios es continuo, porque hay pecado que uno hace porque los comete, porque tira las cosas o le contesta mal a alguien. Pero por ahí son pecados de omisión. ¿Qué son los pecados de omisión? El mandato de Dios como mandamiento, cuando se toma la ley de Dios o los mandamientos de Dios, es que nosotros hagamos discípulos y prediquemos la palabra. Ahora, si yo le digo a cada uno de ustedes en qué momento está predicando la palabra, o si hoy salió a predicar la palabra, o ayer salió a predicar la palabra, la mayoría me diría que no salió. ¿Y eso qué es? Pecado de omisión. ¿Por qué? Porque el mandamiento es salir a predicar y no lo hizo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Primero que tenemos que salir a predicar y el otro mandamiento es hacer discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿estamos haciendo discípulos? Usted me va a decir que no estoy haciendo ningún discípulo. Eso es pecado de omisión. ¿Se entiende? No lo estoy acusando. Es que nosotros debemos ser conscientes de eso. ¿Para qué? Para dar gracia por la gracia de Dios. Amén. Gracia por la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, de la cual estamos revestidos. Porque si no, nadie podría entrar ante la presencia de Dios, no estaríamos aquí. Estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Es un privilegio, un enorme. Nosotros no tenemos idea de la dimensión de lo que abarca, de lo que es la gracia de Dios. Nosotros a veces creemos que pecado es no robarás, no mentirás solamente, no darás falso testimonio, no matarás. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio, haced discípulos. Y eso pueden ser pecados de omisión. Amén. Amén. Alguien que no ama a su hermano está en pecado. Por eso Juan dice, está en muerte, no conoce a Dios, está en tinieblas, no sabe dónde va. Nuestro problema,
una persona se puede encontrar con ese problema delante de Dios. Amén. La ley de Dios, grabada en piedra, fue con el dedo de Dios. Dios escribió sus mandamientos, su voluntad. Y los israelitas tienen celo por la ley de Dios hasta el día de hoy. Y muestran su celo en su vestimenta y en su forma de ser. Sin embargo, nosotros leemos ministerio de muerte grabado en piedra. La ley de Dios, un ministerio de muerte, y fue con gloria, dice. Esto fue con gloria. Dios mostró su gloria. Y sin embargo, lo que iba a causar la ley de Dios es la muerte. Y si la persona moría, iba a condenación. Por eso el verso 7 que hemos leído, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esto no iba a ser permanente, esto era sombra de lo que iba a venir. Hoy nosotros estamos conociendo cosas, ellos no conocían, pero cuando vino Jesús, Él era la imagen, Él era el cumplimiento de esa ley. Él venía a cumplir la ley en un cuerpo de carne. Él venía a cumplir con las justas demandas de la ley para satisfacer la ley de Dios, que nadie lo podía hacer. Todos cometieron errores, aún los llamados, aún los escogidos por Dios. Moisés, Abraham, todos cometieron errores. David, podemos nosotros marcar los errores y las faltas que tuvieron. Elías, cuántos varones de Dios. Lo perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando Dios dio la ley, mostró su gloria. Su gloria. Allí en Éxodo 34, en el verso 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, no bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Por eso dice que fue con gloria. Amén. Y Dios mostró esa gloria. Sin embargo, era solamente un espejo, la ley de Dios, para mostrarle al hombre en qué condición se encontraba. En una carne débil, contaminada por el pecado. No podía cumplir la ley de Dios. No podían ellos decir que iban a cumplir al pie de la letra todo lo que Dios decía. Amén. Amén, hermano. En Romanos capítulo 3, verso 20, empezamos a leer algunos pasajes bíblicos en cuanto a la ley. Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley, si alguien quería cumplir la ley de Dios, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Uy, lo tenía que hacer y no lo hice. Bueno, me daba cuenta, ¿ves? Me daba cuenta que falté. Si no había ley, es tremendo. El primer pueblo
que tuvo la ley era el pueblo hebreo. Nosotros por ahí nos tenemos que imaginar ¿qué hacían los pueblos que no tenían leyes? Tenían su propia ley. ¿Cómo que tenían su propia ley? No sé, fíjese, había pueblos que sacrificaban a sus primeros hijos. En algunos pueblos eso era una ley establecida ¿por quién? Por ellos mismos. ¿Y eso era bueno o era malo? Según la ley de ellos era bueno. ¿Ve lo que es la ley? Ahora, el pueblo hebreo tuvo la ley de Dios, pero los otros pueblos paganos no tenían la ley de Dios. El pueblo hebreo repudiaba a las mujeres. Los otros pueblos directamente las mataban. Sacrificaban a sus hijos en sacrificio a sus dioses. Algunos los prendían fuego, algunos hacían, pero tenían sus propias leyes. Nadie podía decir que eso era malo o era bueno. Era una ley en esos pueblos. ¿Ve lo que es vivir bajo la ley? Nosotros vivimos bajo una ley de justicias, la ley de Dios, la ley del amor en Cristo Jesús. Pero imagínese tener su propia ley. Por eso Dios no nos manda a nosotros que nosotros tengamos nuestras propias leyes. Vivir bajo la ley de mi pensamiento o de mi razonamiento. Dios quiere que nosotros nos apartemos de eso y que tengamos ejemplos de qué era la ley. Cómo algunas personas van a terminar llamando a lo malo bueno. En este siglo van a terminar llamando a lo malo bueno porque eso será su ley. Hoy las leyes, dice, la ley de una persona que empieza a tener gobierno de su propio ser, dice, yo quiero hacer conmigo lo que yo quiero y me siento mujer y voy a ser mujer. Esa es mi ley, mi propia ley y yo hago conmigo lo que yo quiero. Y lo hace. No vive ni bajo las leyes físicas siquiera o naturales. No las rechaza. Por más que el espejo le esté mostrando las leyes físicas, fisiológicas, las rechaza porque en su pensamiento tiene otra ley y quiere vivir bajo esa ley de pensamiento que tiene. ¿Se entiende? ¿Ve lo que es la ley? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios quería que su pueblo viviera sometido a Él, esperando siempre en Él. Por eso puso a Moisés para los problemas lo tenían que traer y Él los llevaba delante de Dios. Puso los sacrificios para esto Dios. Derramamiento de sangre para perdón, para cubrir los pecados. No había remisión de pecados si no había derramamiento de sangre. Entonces, ante todas las faltas, ante todos los pecados, todas las transgresiones, el pueblo acudía a Dios. Lo mismo que nosotros. Lo mismo que nosotros hoy en día. Ante cualquier problema, dificultades, debilidades, errores, pecados, nosotros vamos hacia Dios. Nosotros tenemos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso proveyó la gracia. Entonces nosotros tenemos que estar contento, nuestro corazón tiene que estar feliz. Debemos entender que nosotros no podemos vivir bajo nuestras propias leyes. Yo no me puedo ir un mes por ahí y vivir solo por lo que yo siento, por lo que yo razono, por lo que yo leo. No tiene que ser así. Dios no me manda a que yo viva por lo que yo leo, bajo los principios que Él estableció. En esta gracia Él tiene sus leyes también. Amén. Por eso nos dice que nosotros nos reunamos. ¿Pero por qué? Porque Él lo mandó. No es un capricho de cada uno de nosotros. Somos su familia, somos sus hijos. Él manda que nos amemos. No me da opción. Él me manda a mí. Esto es un mandamiento donde yo lo tendría que tomar como una ley. Una ley que me va a hacer bien. No que me va a condenar, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Una ley donde yo me voy a gozar, si yo gusto la voluntad de Dios, yo me voy a gozar juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Se entiende? Realmente que entendamos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, niéguense.
Hay solo una manera para alcanzar esto. Niéguense. Bueno, nuestra pregunta de todos nuestros días es ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo sé que me estoy negando? Bueno, es hablar con Él. ¿Cómo sé que yo me niego? Circunstancias, cosas que Él pone. Si hay inquietud, si hay esa pregunta, si yo estoy inquietado con eso, Él me va a dar situaciones para que yo para que yo tome decisiones en el momento que Él ponga esas cosas delante de mí, para que yo me dé cuenta en el momento que yo tengo que negar cosas o tengo que sacrificar cosas a causa de hacer su voluntad o obedecerle a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. En Gálatas capítulo 2, verso 16, aquí el apóstol Pablo, una vez que corrige a Pedro, le dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. Por la fe de Jesucristo. ¿Qué quiere decir justificado? Declarado justo, absuelto de culpa y de cargo. Amén. Declarado inocente delante de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bien claro el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un fariseo que había aprendido a rajatabla esto. Él decía que en cuanto a la ley, le escribe a los filipenses, allí en el capítulo 3, dice, en cuanto a la ley era una persona irreprensible, un celo por la ley como no había nadie. Amén, amén, hermano. Por eso que el celo por la palabra de Dios, el celo por la obra de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser un celo que está sometido a su amor, sometido al amor del Señor. Porque la Escritura me dice a mí que yo no le quite ni le saque. Si yo le agrego a la Escritura, me hago un legalista. Si yo le agrego a la Escritura, me hago un legalista. Exijo. Si yo le quito a la Escritura, yo puedo cometer un libertinaje. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que trace bien la palabra de verdad. Que sea una persona que no le quite la vista a la Escritura y que la dé tal cual como está escrita. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es muy, muy importante. Romanos capítulo 10, en el verso 4, allí leemos, porque el fin de la ley es, no dice será, no es, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. No que obra, que cree, como se ha dicho en esta mañana, para comenzar una nueva vida. Una libertad en Cristo. Amén. Una nueva vida en Cristo Jesús. Porque el fin de la ley es Cristo. Sin embargo, dice la Escritura, nosotros hemos leído que fue con gloria. Cuando Dios dio su ley fue con gloria. Amén. Y mostró su gloria. Las primeras piedras que Moisés las tuvo que azotar contra el suelo porque el pueblo se había corrompido. Aún el sacerdote que había dejado en manos de esa congregación, se había corrompido, él rompió esas tablas que fueron escritas por el dedo de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia, manifestando toda su gracia, volvió a relatar los 10 mandamientos, las leyes para el pueblo y volvió a dictarle a Moisés su voluntad. Amén. Pero fue con una gloria, tanto que Dios después, el rostro de Moisés era algo tremendo lo que ocurría porque su rostro resplandecía. Amén. Por haber estado en la presencia del Señor, Dios se manifestaba a través de su siervo y de esa manera ellos entendían de que había estado hablando cara a cara con Dios. Amén.
Pero eso iba a desaparecer. Por eso nosotros leemos ahora que el fin de la ley, Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso, lo que era sombra, lo que era solamente una sombra, tenía que aparecer el que daba la sombra. En este caso, el hombre que daba la sombra apareció. Se vio la sombra primero. Y la ley era una sombra de la misma imagen que iba a venir. Amén. Apareció nuestro Señor Jesucristo. Dice, San Juan dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El fin de la ley era Cristo, pero el cumplimiento de esa ley era nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Yo no encontré por ahí, quería mostrarle el pasaje, bueno, después búsquelo, donde relata que sube al monte, aparta a Jacobo, a Juan y a Pedro, y se van a un monte, y ahí el Señor se comienza a transfigurar, por eso dice el monte de la transfiguración, y su aspecto comienza a cambiar, y comienzan ellos a ver que la figura de nuestro Señor Jesucristo empieza a emblanquecerse, y sus vestidos se hacen blancos, más que la nieve, y se aparece Moisés y Elías hablando con él. Bueno, Pedro entiende que esto lo pone como en una posición de asombro, tanto que empieza a decir cosas, bueno, vamos a preparar una enramada, no sé, para poder tenerlos allí y que hablen tranquilos. Después cuando se vuelve a mirar, encuentra a nuestro Señor Jesucristo solo. Amén. Y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Allí estaba Moisés y los profetas, el que representaba los profetas. Y la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Los demás había desaparecido. Era sombra de lo que había de venir. Cristo era el cumplimiento de todas las promesas, de la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros estamos ahora en Él. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más gloria tiene el ministerio de justificación? Por eso que nosotros debemos descubrir esto en nosotros. Nosotros cantamos, ¡qué gloria, decimos, en la que estamos hoy! ¿Realmente lo estamos comprobando? ¿Realmente lo entendemos? ¿Realmente lo vivimos? ¿Realmente esto hace que nosotros dejamos muchas cosas de lado porque estamos en una gloria, dice, la más eminente, dice, la más elevada? No va a haber otra manifestación de gloria como la que hubo en este tiempo, desde la aparición de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, verso 15 habla de la condenación. 6:15, yo no creí que no íbamos a extender tanto, pero bueno, hay cosas. Romanos capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amén. Esto quiere decir bajo ningún punto de vista. Amén. Bajo ningún punto de vista, porque algunas personas, o sea, malentendidos o personas que sí lo quieren entender así de esta manera, para que esto se transforme en un libertinaje. Amén. En el verso 1 de 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otra vez, en ninguna manera. A veces, en griego quiere decir, no. Amén. Como cuando uno dice, no, de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El fin de la ley es Cristo. Alguien que vive en Cristo es una nueva criatura. Amén. Amén. Después lo leemos. Amén, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, lo que me gustaría recalcar es 2 Corintios 3:11, donde estábamos, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Si lo que perece tuvo gloria, si lo que iba a desaparecer tuvo gloria,
Dios manifestó su gloria, su poder. ¿Cuánto más lo que permanece, lo que va a permanecer para siempre? Y eso lo tenemos que mirar, para que si nosotros lo miramos, nos apoderamos de esto, decimos, ¡qué gloria! Realmente, ¡qué gloria en la que estamos hoy! ¿Qué gloria, ¿en qué gloria pasa una persona que se encuentra afuera y nosotros le comunicamos algo que nosotros tenemos y lo pasamos a esta gloria? Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? Yo puse como algunos títulos, no busqué pasajes bíblicos. Tenemos un anuncio que hace libre a los hombres. ¿Libres? Amén. Los justifica. No los condena, no le atamos una carga pesada a un hombre para que sea condenado. No, le mostramos un camino de santidad donde Dios lo justifica por solamente creer en Cristo. Amén. Y ese es nuestro anuncio como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos un anuncio que hace libre a las personas. Mostrándole cosas ficticias, no la Escritura. Amén. No como Moisés, que ponía un velo, pero porque él sabía que eso iba a desaparecer. Dice, hablando de nosotros, no, nosotros a cara descubierta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros anunciamos no va a desaparecer. Lo que nosotros anunciamos justifica a una persona delante de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo declara justo delante de Él. Para comenzar una vida nueva en santidad. Amén. Esto dice, quita el velo. Cuando una persona acepta al Señor, quita el velo. Tanto el velo que tiene una persona hebrea, una persona que es un israelita, y así esa persona también que no conoce al Señor. Amén. Tenemos un anuncio que da vida nueva. Tenemos un anuncio que transforma a las personas. Tenemos un anuncio que glorifica a las personas. Y no es esto una vana declaración, sino esto es algo que podemos testificar a través de las Escrituras. Amén. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿cuánto más esta vida? Decimos, ¿cuánto más la vida de nuestro Señor Jesucristo? Si la ley transformaba a algunas personas, ¿cuánto más esta preciosa vida? Amén. Muchos de nosotros podemos testificar acerca de esto. Cómo el Señor ha tratado con nosotros. Es verdadero, lo ha hecho y lo sigue haciendo con nosotros. Amén. Nuestro evangelio no tiene que estar encubierto. De eso se trata. De eso se trata. Nosotros sabemos que la ley lo condena. Lo que están haciendo las personas los condena. Viven las personas a su manera, los está condenando. Viven las personas a su razonamiento, los condena. Ellos mismos se están condenando y no lo saben. Así como nosotros tampoco sabíamos. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra para siempre de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros lo sabemos por las Escrituras. Por eso primero es gloriarnos en esta gloria por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y vivir en ella y tener el deseo que las personas gusten de esta gloria, comunicarles estas cosas. Amén. Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, no lo pueden ver. La intención de Moisés era cubrirse porque no querían que ponga ellos la mira en eso que iba a desaparecer. Entonces se ocultaba, pues diciendo, no pongan la vista en esta gloria que va a desaparecer. Pongan la vista en la gloria que viene. A los israelitas también le pasó con el asunto de los templos. Un templo era más maravilloso que otro cuando ellos edificaban. El templo de Salomón, se acordaban, los ancianos se largaban a llorar cuando recordaban la hermosura de ese templo. Entonces Dios mandó al profeta y le dijo que la gloria postrera sería mayor que la primera. Estar en Cristo es una gloria. Haber sido justificado solamente por creer es una gloria. Amén. Nos vamos a sentar cómodos porque estamos justificados. ¿Quién dijo una cosa de eso? Hay una tarea. Dios nos habla de una tarea, de una responsabilidad, de una vida, de ocuparnos, de una tarea, de un compromiso. Amén. Si damos vuelta a la hoja en 2 Corintios capítulo 5,
todo maravilloso estos pasajes. Segunda de Corintios, allí en el capítulo 5, verso 14 en adelante. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos sujeta, nos aprieta, nos envuelve, nos abraza, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Amén. Murió por todos. Amén. Y todo aquel que cree en Cristo muere juntamente con Él. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Alguno de nosotros cuando esté predicando en algún lugar le va a decir a los demás, más clarito no se puede, más claro no se puede. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo le dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Lo repetimos? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas. Amén. Pastor, en mí sean todas nuevas, pero nos gozamos con las cosas que estamos viendo que Dios ha hecho nuevo en nosotros. Amén. Y al tener esperanza, al ver que hay más, quiere decir que mientras yo siga derribando todo lo viejo, hay cosas nuevas que se van a ir edificando y me voy a seguir gozando y alegrando. Amén. Verso 18 dice, ¿y de dónde viene todo esto? Todo esto proviene de Dios. Amén. ¿De dónde vienen todas estas cosas? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué cosa? ¿El ministerio de qué? De reconciliar a las personas con Dios. Esto le dio a la iglesia. Amén. A veces lo dio a los pastores, se lo dio a los diáconos, se lo dio a las diaconisas, se lo dio a los apóstoles. No, esto le dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vos sabés que podés ser una persona que vuelva a los brazos de Dios. Sabés que hay alguien que puede perdonar todos tus pecados. Sabés que lo único que hay que hacer es arrepentir y reconocer a Cristo como Salvador. Esto no es mucho trabajo. Y vas a pasar de las tinieblas, de la condenación, a la gloria más. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién lo sabe? Nosotros como iglesia. Nosotros. El apóstol Pablo cuando lo vio, cuando descubrió estas cosas, dijo, las tengo todas por basura. Por eso él era una persona, un guardián de la ley. Pero cuando él vio la excelencia del conocimiento de Cristo, tuvo todo por basura. Se despojó de todo lo que era. Se despojó de Saulo de Tarso y se vistió de Pablo, el enviado de Dios. Amén. Así que somos embajadores. Verso 20 dice, somos embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios ruega por medio de nosotros. ¿Sabe cuántas veces fui a la casa de fulano? ¿Sabe cuántas veces fui a la casa de mengano? ¿Sabe cuántas veces le hablé a mi compañero? ¿Sabe cuántas veces yo fui a la casa de mi vecino a hablarle de Cristo? ¿Sabe cuántas veces golpeé la puerta y no me atendió? ¿Sabe cuántas veces me le dio la cara, miró para otro lado porque yo me acercaba? Es como si Dios rogase para ofrecerle algo que no vale, para ofrecerle su gloria, para ofrecerle vida eterna. Dios ruega. ¿Por qué ruega a través de nosotros? Porque Él sabe lo que le espera a una persona que lo rechaza. Yo no inventé el infierno. Él lo dispuso para eliminar toda la maldad originada por el pecado y por el diablo. Y Él sabe lo que es la condenación. Entonces Él ruega a través de nosotros, reconciliados con Dios. Amén. Nosotros debemos alcanzar el nivel de comprensión y también la sensibilidad para poder entender esto. Por eso el desespero del apóstol Pablo. La expresión del apóstol Pablo, me gozo en lo que padezco.
por los cuales vuelvo a tener dolores de parto. Dolores de parto solamente lo tienen las mujeres, y las mujeres le dicen a los hombres: miren, ustedes no saben lo que se sufre en una sala de parto. Y el apóstol Pablo utiliza las mismas palabras, por los cuales sufro, dice, dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Tanto sufría, tanto se angustiaba, tanto se desesperaba. ¿Cómo es el desespero? Como una madre que espera que su hijo tenga todas las facultades como para hablar, como para correr, como para pararse, como para que se desarrolle su cuerpo. Si no está preocupada por eso, mi hijo no ve bien, mi hijo no oye bien, mi hijo no se puede parar todavía. Pero cuando eso sucede, se alegra. Entonces la angustia, es la desesperación, es el ruego delante de Dios hasta que se forme Cristo. No sé si nosotros queremos que nuestro vecino se convierta al Señor robando, vive haciendo esto, me tira piedra, me maltrata, me insulta por la calle, pero que el infierno, Dios ruega para que esto no ocurra. Si el ministerio de muerte fue con gloria, ¿cuánto más el ministerio de reconciliación? Esto proviene de Dios. Amén. Así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es la persona que va de un país a otro y comienza a mostrar las riquezas que hay en su país. Muestra todo lo que hay en su país para ofrecer. Nosotros somos ciudadanos del cielo, ciudadanos de la patria celestial. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Su ciudadanía está aquí. Mostramos los Gualeguay, mostramos nuestro carné del cielo y dice que estamos anotados en el libro de la vida y somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. La Escritura dice: vivamos con esa dignidad, andemos como es digno de nuestro llamamiento. Amén. No como Moisés, que ponía un velo para que no se viera su rostro, para que nadie viera su rostro. Nosotros no, nosotros nos quitamos el velo. ¿Por qué? Para que todos vean quiénes somos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio, nosotros rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es nuestro anuncio. ¿A quién? Este anuncio es para que los hombres sean libres. Amén. El Señor es el que ofrece vida nueva para todos, para todo aquel que en Él cree. Amén. La gloria del nuevo hombre. ¿Cómo será esto? Bueno, hay un pasaje en Hebreo 10 que lo voy a pasar por alto, pero porque es largo y por ahí si me detengo en algunos puntos me van a matar. Segunda de Corintios mejor, porque decimos, ¿cómo se hace este trabajo? Es lo que Dios está haciendo con nosotros y es lo que Dios seguirá haciendo a través de nosotros con tantas personas que van a salir de la condenación, del camino de condenación a un camino de gloria como el que estamos. Segunda de Corintios 3:16, para muchos muy conocido o muy oído, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Cuando se utiliza esta palabra, toda escritura, no está hablando solamente acerca de las cartas del apóstol Pablo, sino que habla de todo el canon, o sea, de Génesis a Apocalipsis. Amén. Toda la escritura es inspirada, jalada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y es la palabra, es la escritura con que cada uno de nosotros está siendo educado. Amén. Gloria a Dios. Último versículo en donde estábamos, 3:18, segunda de Corintios 3:18, también lo nombramos y lo cantamos, pero bueno es leerlo siempre que nos acordamos, leerlo. Amén. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si alguno lo busca en versión viviente, me lo pasa enseguida. Yo hice desastre, apreté cualquier cosa acá y lo leemos todos juntos en versión viviente. Amén. Rápido, ¿alguien? ¿No lo saben buscar? ¿No tienen la Biblia? ¿Sí tienen? Versión viviente. 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuánto entendieron, hermano? Gloria a Dios. Todas las versiones de la Escritura son útiles para poder enseñar, para poder estudiar. Todas. Algunas, porque son todas traducciones, no son originales. Ninguno tiene el original de las Escrituras. Amén. Son todas traducciones. Una traducción es alguien que copió del original. Amén. Pero el original no lo tiene nadie. Amén. Gloria a Dios. No entenderíamos nosotros muchas cosas del original. Entendemos lo que el Señor nos ha dicho en esta noche. Amén. A cara descubierta, nosotros somos transformados. Ya estamos en esta gloria, por eso dice, de gloria en gloria. La imagen de nuestro Señor Jesucristo es la gloria más elevada. Amén. Por eso, si la ley, ministerio de muerte y de condenación, dice, ministerio de muerte y de condenación, se produjo con gloria, eso entró así a la humanidad, a este mundo con gloria, cuánto más el ministerio de justificación. Amén. Lamentablemente, los hombres han torcido esta palabra como para que nadie haga énfasis a la justificación. La justificación es el inicio de una nueva vida en santidad delante de Dios. La persona que no es justificada es una persona que no está delante de Dios, no puede estar delante de Dios. Dios lo tiene que justificar, lo tiene que perdonar, lo tiene que declarar inocente. Amén. Amén, hermano. Nosotros tenemos un anuncio para hacer libre a los hombres. Si los hombres rechazan, quedarán en condenación. Si los hombres aceptan, vendrán a esta gloria, en la cual nosotros estamos firmes. Amén. Yo le explicaba a los hermanos, nosotros tenemos un mensaje. El mismo mensaje que nosotros le damos a la persona para salvación es el mismo mensaje que lo condena. ¿Por qué? Porque la persona o lo acepta o lo rechaza. Amén. Por eso Dios ruega a través de nosotros. Nosotros lo que tenemos que buscar es la sensibilidad y la preparación. Esa es nuestra responsabilidad. Porque decimos, ¿cómo se lo doy? ¿Cómo lo hago? En realidad yo quiero hablar y que las personas no rechacen. Bueno, nos tenemos que preparar y que Dios nos utilice. Amén. Que Dios nos utilice. Nuestro corazón está inclinado a que nosotros queremos que todos acepten, todos vengan al Señor. Bueno, será con esa intención que nosotros vamos a predicar y vamos a anunciar este mensaje. Amén. Después depende de las personas. Nos traerá gozo y alegría si las personas aceptan y también nos traerá tristeza si las personas rechazan. Amén. ¿Iremos con muchas dificultades como hasta ahora? Amén. Amén. Irá andando y llorando aquel que tiene la preciosa semilla. Pero volverá con gozo. Amén. Volverá con gozo. Después de anunciar, volverá con gozo trayendo al Señor las gavillas. Amén, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Nos ponemos de pie.